Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este acto en homenaje al Padre Mariana, promovido por el profesor Huerta de Soto y organizado por el Instituto Juan de Mariana, de la mano de Luis Alberto Iglesias especialmente, aquí presente. Muchas gracias a él por coordinar todos estos actos que, como veis, logísticamente pues han implicado a más de un centenar de personas y todo eso, coordinarlo con la catedral, con el restaurante y demás, pues tiene su complejidad y para que salga bien, pues tiene que al final hacerse bien las labores previas. Bueno, aquí vamos a impartir 3 conferencias, la mía será muy breve, sobre la obra y sobre el pensamiento del Padre Mariana. La he titulado Juan de Mariana y el liberalismo, y básicamente sobre lo que quiero reflexionar es por qué el Padre Mariana fue básicamente un antecedente del pensamiento liberal moderno. Ya sabéis que el liberalismo se suele considerar que nace como corriente de pensamiento pues, autorreconocida, más sistematizada con John Locke, siglo XVIII, pero claramente en la obra de Mariana yo creo que podemos observar ciertos rasgos de pensamiento liberal muy distintivo, no quizá de un anarcocapitalismo desbocado, aunque luego el profesor Huerta de Soto a lo mejor me enmienda la plana al respecto, pero sí desde luego de un pensamiento liberal bastante aceptable, y eso que al Padre Mariana se lo ha solido tildar de absolutista, de partidario de un Estado teocrático, pero claramente si uno lee sobre el rey y de la institución real, lo que observamos en la obra de Mariana es quizá el rasgo más distintivo del pensamiento liberal, y ahora lo voy a desarrollar un poco más, y es la necesidad de que toda institución, incluida el Estado, se someta también a derecho. Es decir, el Estado no tiene una soberanía particular sobre los ciudadanos, no es un sujeto excepcional de derecho, sino que es uno más que debe someterse a las mismas normas generales a las que se someten todas las personas, ¿no? Entonces, el Padre Mariana reconoce desde un inicio que la sociedad surge por conveniencia, por los beneficios derivados en gran medida de la división del trabajo. Él mismo afirma que sin esos beneficios vinculados a la división del trabajo, pues probablemente no habríamos llegado a socializarnos, y en esto es muy miesiano. Y a su vez, de los beneficios de la división del trabajo que nos abocan a vivir en sociedad, Juan de Mariana pues, reflexiona sobre la necesidad de que una vez convivimos en sociedad sean necesarias ciertas normas que regulen esa convivencia. Para Mariana las normas son tanto de origen divino, lo que podríamos tildar hoy derecho natural, como también de origen humano, muy especialmente la costumbre, combinando por tanto de nuevo el pensamiento pues, más rothbardiano, si lo queréis, con el pensamiento más hayekiano, de una combinación de marco o fundamentos generales del derecho con evolución consuetudinaria de las normas más concretas para adaptarlas a la realidad. Y claramente, dice Mariana, cuando tenemos normas, cuando tenemos derecho, hace falta alguien que las administre. Y para Mariana ese alguien es el gobierno y muy en concreto el monarca. Mariana cree que la forma de gobierno óptima, la forma de gobierno más beneficiosa es la monarquía, por lo cual muchos posteriormente le han calificado de absolutista o partidario de una monarquía absolutista, aunque aquí también conectaría con ciertas ramas quizá un poco heterodoxas dentro de la escuela austríaca como Hans Hermann Hoppe, que consideran que la monarquía es el mejor sistema de gobierno imaginable. Mariana desde luego cree que la monarquía lo es, pero no le concede a la monarquía una virtud inexorable. Mariana cree que el monarca siempre es susceptible de corromperse y cree que de hecho si el monarca se corrompe y deviene tirano, la tiranía es la peor forma de gobierno posible, no la menos mala, sino la peor. Justamente considera que la monarquía es la mejor porque es el opuesto absoluto a la peor, que es la tiranía. Y en ese sentido, Mariana también ve aspectos positivos a la democracia, lo cual es algo bastante avanzado para su tiempo, bastante discordante con el pensamiento convencional, siglo XVI, principios del siglo XVII, y al final la forma de gobierno que está proponiendo
es algo que no difiere demasiado de lo que existe hoy en Estados Unidos, porque lo que propone Mariana, partiendo del pensamiento aristotélico, que como sabéis distinguía tres formas de gobierno virtuosas, la monarquía, la aristocracia y la república, lo que propone Mariana es lo que los padres fundadores de Estados Unidos, por cierto, inspirados en John Locke, y a su vez John Locke, padre del liberalismo, sabemos que leyó a Mariana porque lo tenía en su biblioteca personal. En Estados Unidos lo que prevalece es una combinación de estas tres formas de gobierno. El presidente es el monarca, el Senado es la aristocracia y la Cámara de Representantes es el pueblo, es la república. Y Mariana justamente defiende, sí, la figura del monarca, pero limitado por una cámara de notables que le asesoren, que le aconsejen, que le restrinjan en sus impulsos corruptores, y también unas cortes que, de nuevo, expresen el consentimiento o el disenso del pueblo en materias sobre las cuales el monarca no tiene ningún tipo de competencia, como por ejemplo subir los tributos. Entonces, como decía, el monarca para Mariana se puede corromper y puede degenerar en tirano, y es aquí justamente donde encontramos una de las aportaciones quizá más relevantes del padre Mariana a la teoría política posterior, que es la teoría del tiranicidio, como último recurso de insubordinación y de rebelión ciudadana frente al monarca que abusa de su poder, que se extralimita en su poder y que se corrompe para explotar al pueblo. Y como sabéis, el tiranicidio para Mariana es un derecho que, si bien tiene que ser denunciado socialmente, es decir, si bien la figura del tirano tiene que ser apreciada en conjunto por ejemplo, las cortes que contengan a los representantes del pueblo, el acto concreto del tiranicidio, la liberación concreta del tirano, puede ser practicada por cualquier ciudadano particular, dice Mariana, en defensa propia, para, ya digo, derrocar al tirano. Por tanto, el tirano es alguien que ha usurpado el poder que legítimamente ejerce el monarca, siempre que el monarca se limite y quede limitado por el derecho. Por tanto, el buen monarca, el buen gobierno, el gobierno no corrupto, es aquel, según Mariana, que es austero, que vela por sus ciudadanos, que no es arrogante y también, insisto, que no abusa de su poder. ¿Y qué es no abusar de su poder? Pues someterse, como decía, a las mismas leyes que el conjunto de los ciudadanos, no desarmar a la población, no imponer tributos sin el consentimiento de los ciudadanos, no envilecer la moneda, que como sabéis para Mariana, envilecer la moneda es una forma encubierta de confiscar la propiedad a la gente, de imponer tributos, no incurrir en grandes gastos no consentidos, es decir, Cristóbal Montoro para Mariana podría ser perfectamente un tirano, y en ese sentido, como digo, el tirano puede ser derrocado y destronado. ¿Por qué puede ser derrocado y destronado el tirano? Y aquí encontramos pues, el germen de la idea liberal de Mariana, porque justamente porque el Estado no tiene ningún derecho, ningún privilegio especial sobre la población, y precisamente porque el Estado se somete también a las mismas normas generales que todo el mundo, la única forma que disponemos para forzar al Estado a someterse a derecho es la amenaza de rebelión, de revolución y de derrocamiento y, en última instancia, de tiranicidio del que abusa de su poder. Mariana, en este sentido, reflexiona. Hay muchos autores que sostienen que como mucho se le puede afear la conducta al Estado, que cuando el Estado abusa del poder se le puede criticar, se le puede tratar de inducir a que rectifique, pero que en última instancia, dice Mariana, estos autores creen que no se puede hacer mucho más porque como el Estado tiene el monopolio de la violencia, como es el que aplica las normas, como es el que está por encima de todos en el ordenamiento jurídico, no hay nadie que esté por encima del Estado para forzarle a someterse a derecho. Y Mariana aquí dice que no, que el pueblo es el que limita la extralimitación de poder del tirano. Por tanto, en última instancia, Mariana defiende un gobierno con unas competencias muy limitadas, muy similares a las que hoy podríamos llamar
liberalismo de gobierno limitado, cree que al rey prácticamente solo le compete hacer la guerra y administrar justicia, y también, de una forma quizá tibiamente socialdemócrata, también defiende no subvenciones en I+D, pero sí que el rey, el príncipe, auxilie, ayude a los pobres, a las manadas de mendigos que deambulan por las calles, aunque también aquí Mariana, es importante decirlo, aunque se declara partidario de un cierto auxilio, ya digo, a los más necesitados, muy en línea obviamente con sus creencias y con su fe, considera primero que la mejor manera o la manera preferente de reducir la pobreza, dice él, es promoviendo el comercio, facilitando la eficiencia en la agricultura, es decir, generando riqueza. En segundo lugar, cree que el deber de auxiliar a los pobres corresponde esencialmente a la Iglesia y denuncia a los obispos que desarrollan y disfrutan de gastos absolutamente innecesarios mientras desatienden sus obligaciones básicas de ayudar al prójimo. Y ya en tercer lugar, sí que cree que el príncipe debería tratar de forzar a las ciudades a que cada ciudad auxilie a sus pobres, ¿no? Pero incluso aquí, fijémonos que defiende un tipo de asistencia social muy descentralizada, muy a pie de ciudad, muy poco socializando los costes de esa ayuda. Por tanto, ya digo, Mariana puede ser considerado un antecedente del liberalismo por su idea, por su mensaje, perfectamente válido hoy, de que el Estado es uno más y que tiene que someterse a las mismas normas que todo el mundo, que tiene que someterse a la ley, y como dice el propio Mariana, el poder real ha de ser limitado por leyes y estatutos a fin de que no se exceda en perjuicio de sus súbditos y degenere al fin en tiranía. Y si lo hace, puede ser derrocado. Un mensaje del siglo XVI-XVII, pero que está plenamente vigente hoy y que hoy, 5 siglos después, es totalmente revolucionario. Muchas gracias. Tuve el honor de estar en el tribunal que juzgó su tesis y obtuvo la máxima calificación de sobresaliente cum laude per unanimidad. El director de la tesis fue el profesor Luis Patricio. Estamos ante un verdadero experto que además ha brillado campo nuevo, virgen, porque ha investigado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y ha conseguido documentos que hasta ahora no conocíamos, y nos va a hablar sobre la importancia de Juan de Mariana en el contexto de los escolásticos de nuestro siglo de oro. Tiene la palabra el doctor Ángel Fernández. ¿Vas a levantar? Sí, me voy a levantar, aunque nos ha puesto el nivel muy alto Rayo, que tiene mucha experiencia mediática, ¿no? A ver, yo podía estar hablando de Juan de Mariana durante mucho tiempo, pero he preferido centrarme en la importancia de Juan de Mariana como máximo exponente en el capítulo 6 de la tesis doctoral. Hablo de una escuela, lo que yo considero una escuela española de economía. ¿Por qué lo incluyo a Juan de Mariana en esa escuela española de economía? Lo incluyo porque Juan de Mariana no defendía el derecho de gentes, no se ve en sus obras, sino que defendía el derecho natural, y Juan de Mariana defendía también la propiedad, como hacían todos los escolásticos, en mayor o menor medida, pero la lleva a unos niveles máximos de protección, ¿no? frente al Estado, como un límite frente al Estado, ¿no? Y si no se incluye Juan de Mariana, pues nos dejamos fuera bastantes conceptos y fundamentos económicos que como colectivo todos los escolásticos descubrieron, y con antelación, con un siglo de antelación a Adam Smith. Al parecer parece que toda la economía surgió en Inglaterra en un momento dado, y es falso. Como consecuencia del descubrimiento de América en 1492,
aumentó, hubo un intenso flujo comercial, no solo de oro y de plata, sino también de un montón de productos, de mercancías y de servicios, y como consecuencia de eso, a las universidades españolas, especialmente a Salamanca, pero no solo a Salamanca, sino que también a las otras universidades, pues parece como si tuviésemos vergüenza y aquí tuviese que ser escuela de Salamanca, en cambio en la escuela austríaca es escuela austríaca, no es escuela de Viena, ¿no? Parece como si hubiese vergüenza decir escuela española. Y lo cierto es que hay Tomás de Mercado estaba en Sevilla, Juan de Mariana en Alcalá de Henares, y esos autores no los puedes meter si no hablas de Escuela Española de Economía, que evidentemente tuvieron influencia porque coexistieron con ellos en la península y esas obras se conocían y todos tuvieron un concepto, en general todos defendían el derecho natural y defendían la propiedad en mayor o menor medida, siendo Juan de Mariana el máximo exponente, ¿no? Haciendo este inciso, voy a empezar con lo que es mi charla, ¿vale? En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Juan de Mariana esta invitación a participar en el homenaje a Juan de Mariana. ¿Y por qué? Porque para mí el Instituto Juan de Mariana es un faro de libertad en España, actúa como un foro de pensamiento libre y una entidad que está centrada en defender los derechos y libertades individuales, y eso no es muy común en nuestros días, en donde el consenso socialdemócrata pues parece que lo absorbe todo, ¿no? Además, también me parece que es muy buena idea celebrarlo en la Catedral de Toledo, en un sitio que Juan de Mariana tuvo que estar en él, porque nació en Talavera de la Reina en 1536. Debido a su temprana erudición, viajó a Roma y empezó a dar clases en Roma muy jovencito, en 1561, también en Palermo, también en París. No estamos hablando de un señor que estuviera solo en España, sino que estuvo por toda Europa. Se cree también que estuvo en Flandes, y no se sabe si dando clases o no, y yo creo que sí que estuvo por la investigación que he realizado. Y luego tenía problemas de salud por la intensa actividad académica que hacía, y a partir de 1574 regresa a Toledo y comienza a desarrollar ya sus obras por escrito, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que él encontró aquí la paz espiritual y la inspiración que le permitieron, y sobre todo esa sujeción a la verdad escolástica. Él intentaba en sus obras poner lo que él creía que era la verdad, pese a lo que le pudiera caer encima por parte del poder político. Él se hizo famoso, me voy a saltar un poco el discurso porque si no así de pie creo que no va. Él hizo se dio a conocer por publicar en 1592, en el centenario del descubrimiento de América, el primer libro que se puede considerar científico de historia de España, Historia de Rebus Hispaniae se llama. Entonces, en este libro él ya estaba, se veía un cierto debate de ciertas discusiones morales, y en paralelo a la realización de este libro, ya en 1586, se ve que él está también escribiendo esa serie de discusiones morales y esa serie de instituciones que él empezó a analizar. Por eso se llama Sobre el rey y la institución real. Él consideraba a la institución real una institución en el sentido del princeps o el rex medieval, que es una persona con una serie de características que le permiten ser honrado, y justo lo que no ocurre hoy en día, ¿no? Pero entonces él identificó una serie de instituciones que reflejó en sus obras, en las que analizó los temas de economía política, que son De Ponderibus et Mensibus, que es una obra que no es menor, en la que él habla sobre los pesos y las medidas, y habla también sobre el dinero, y el dinero como institución. O sea, él entiende que en el mercado los estándares de peso y los estándares de medida y los estándares de moneda son muy importantes, porque son lo que te permiten hacer un intercambio, digamos, lícito, sin que te estén engañando. Una vez que se empiezan a alterar lo que significa, yo que sé, una hectárea, o lo que significa una unidad de medida, o lo que significa una moneda, en calidad o en cantidad, estás adulterando lo que es el comercio. Entonces empezó con eso, con el De Ponderibus et Mensibus en 1599, y siguió con De Rege et Regis Institutione, que es la obra donde él es una obra de espejo de príncipes, en la que él lo que hace es recomendar, porque Felipe II no se fiaba mucho de Felipe III, entonces por encargo del preceptor pero en realidad era un encargo de Felipe II, realiza este libro porque ya tenía una posición en la corte en la que se permitía decir cosas que los otros escolásticos no se permitían decir, ¿no? Entonces, en la tesis doctoral, como me la estoy saltando y no quiero ir mal de tiempo, en la tesis doctoral lo que hago también es, he estado investigando hacia dónde fueron, no solo he mirado cómo se absorbieron aquí las ideas de
de Europa, en España, sino lo que he hecho es cómo esas ideas españolas tuvieron una proyección hacia Europa y hacia Estados Unidos también, y eso fue una verdadera casualidad, que yo, como soy cristiano, pensaba que estaba hasta iluminado el mes de agosto cuando la estaba finalizando, porque de repente me encuentro navegando por internet con los archivos de los padres fundadores, que lo podéis poner, en internet lo veis, y están todas las cartas entre los padres fundadores, y de repente me encuentro con que John Adams le escribe una carta al que era embajador en París, que se llama Thomas Brand Hollis, y un poquito antes de volverse a Estados Unidos, después de haber hecho sus funciones como embajador en Europa, y justo cuando está el movimiento de independencia de Estados Unidos, ¿no? Y le escribe una carta agradeciéndole que le haya comprado o adquirido una obra que se llama De Rege et Reges Institutione, que es justo una de las obras de economía política de Juan de Mariana. Y lo mejor es que, no lo sé, es la suerte también de cuando estás investigando, y bueno, también el trabajo, ¿no? Dicen que es un 90% de trabajo y un 10% de inspiración, pero la inspiración estuvo ahí y por algún motivo di con el libro que está en la Boston Public Library en donde está la colección de John Adams y donde se ve que eran gente que tenía unas bibliotecas importantes porque buscaban esas ideas para poder defender esos procesos que yo denomino en la tesis, y que creo que es así, de cambio institucional, donde necesitaban ideas que las habían estado escribiendo otros autores como Juan de Mariana, y ideas que os voy a exponer a continuación. Pero no solo eso sería la parte final de la tesis doctoral, pero también lo identifiqué en John Locke. John Locke, como ha comentado Rayo, en su biblioteca privada tenía Historia de Rebus Hispaniae, la obra de historia, tenía también De Ponderibus et Mensibus, que es una obra también de economía en donde identifica algunas instituciones, pero es que es como la obra preliminar antes de Rege et Regis Institutione, y en donde debo decir que en el 1599 se publicó De Ponderibus et Mensibus, aparte de Rege et Regis Institutione, y yo creo que Juan de Mariana, es una intuición, no lo puedo demostrar ahora mismo, la quería publicar juntas, porque luego en 1606 las publica juntas, y en 1611, en una segunda edición, que es la que recibe John Adams, y además se puede ver que pone en la portada, pone TBH, que son las iniciales de Thomas Brand Hollis, que fue el que la compró en 1582 y se la regaló a Adams, que se la llevó, y en esos viajes que duran 2 o 3 meses, pues tuvo tiempo más que suficiente de leer en latín, porque hablaba latín, la obra de Mariana, ¿no? Y yendo, no me quiero perder, pero yendo a ver, me he perdido. Vale. Bueno, iba por John Locke. John Locke tenía estas obras en su biblioteca personal, le cita en una obra en la que le recomienda para la educación de caballeros, luego lo conocía, aunque no lo citase en la obra en 2 tratados sobre el gobierno civil, y ahora os comentaré por qué. Lo tenía también, lo citaba también, cita la obra de historia de Juan de Mariana en un tratado que hizo sobre historia de la navegación. Total, que lo conocía. Lo que pasa que en la obra donde trata los asuntos de política económica, John Locke no lo cita, pero no lo cita porque en Inglaterra en esa época era un movimiento de cambio institucional, y había un enfrentamiento muy fuerte entre los absolutistas y los que querían ese cambio, y también entre anglicanos y católicos. Y si tú citabas a un autor católico, pues probablemente te ocurriese lo que hacían a los católicos en esa época, que también ocurría cuando el rey era católico respecto a los anglicanos, ¿no? Y lo que ocurría es que eran hang, drawn and quarter, o sea, les colgaban hasta casi morir, le cortaban la tripa y sacaban las tripas, perdón por las damas, y cuando ya había muerto el señor lo cuarteaban. Entonces eso es un incentivo creo que bastante importante para que los autores protestantes, al menos en Inglaterra, no citasen a los católicos, ¿no? Y de hecho John Locke lo publicó de forma anónima, y se puede ver el sitio en Hyde Park, en las esquinas entre Oxford Street y bueno, donde está la Speaker's Corner, hay el Marble Arch, y ahí hay una baldosa donde pone Tyburn Tree. En esa baldosa no es que hubiese un árbol que se llama Tyburn, era el patíbulo donde se ejecutaban a los católicos, y luego los cuerpos se exhibían en las puertas de la ciudad, precisamente para imponer ese absolutismo en donde el rey y un parlamento sometido al rey era el que controlaba lo político y lo religioso.
que era lo que quería romper John Locke. Y cuando observas en la tesis doctoral hay un cuadro donde miro las ideas escolásticas y las ideas de John Locke, y son las mismas. Entonces, la conclusión después de con estos hechos es que John Locke está influido por las ideas escolásticas, ¿no? Y desde luego en John Adams, teniendo el libro de Juan de Mariana en su biblioteca personal, es que no hay duda, es irrefutable que tuvo, y cuando en las obras de Adams, una es sobre el gobierno de los Estados Unidos, Marchamont Needham, que es un autor también de la época de John Locke, y Marchamont Needham citaba a Juan de Mariana, y está claro que John Adams, que era muy inquieto, también dijo, bueno, ¿y quién es el Juan de Mariana este? Y por eso buscó su obra. Total, que sí que se ve que hay una influencia de los escolásticos, y yo lo que he identificado para preparar esta charla, he identificado para mí, sobre todo en Juan de Mariana, pero como culmen, digamos, de los escolásticos españoles, porque también son importantes Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias, el Tomás de Mercado, Francisco Suárez, que también era muy conocido en Inglaterra y que también creo que influyó también en John Locke, como ha aparecido y ha defendido Francisco Baciera en una tesis doctoral en 2008. Creo que todos ellos en conjunto identificaron el marco institucional de una sociedad civilizada y abierta, que yo he resumido de la siguiente forma. Primero, la defensa del derecho natural, que es intrínseco, inherente e inalienable por el poder político y que se fundamenta en el respeto por los derechos individuales. Todos defendían la vida, todos defendían la propiedad en mayor o menor grado, defendían la libertad, por ejemplo, de los indios. En España, a diferencia de en otros sitios, estaban las leyes de Indias, pero desde los reyes católicos, y luego también las volvió a refrendar Carlos I, y la gestión de los asuntos de colonización se hizo de una forma más respetuosa y de forma diferente. ¿Por qué? Porque estamos los escolásticos, con respeto por la vida, la propiedad, la libertad y la igualdad de trato ante la ley. Segundo, la defensa a ultranza del derecho a la vida, que es la principal institución moral que defendieron, y sin lugar a duda todos ellos. Tercero, la publicación de obras intelectuales donde se eleva al máximo la protección de la vida y de la propiedad adquirida como fruto del trabajo, que se puede ver no solo en Juan de Mariana, sino también en Francisco de Suárez y en Juan de Lugo, y que todos dicen que la propiedad adquirida como fruto del trabajo todo lo introdujo John Locke. Pues falso, está en 3 autores escolásticos, al menos hasta donde yo he llegado, ¿no? Y por ejemplo, cuarto, la defensa de la soberanía del pueblo, que es el principio constitutivo de la sociedad civil y que surge junto con la sociedad, y que es cedida solo en fideicomiso al poder político. Quinto, la necesidad de un gobierno limitado. Todos defienden un concepto de gobierno en donde el concepto debe de estar limitado en mayor o menor medida. Es cierto que se ve un proceso de evolución. Primero los dominicos, digamos que dejaban por el bien común o por el interés general, pues lo dejaban ahí suelto, digamos, con lo cual el gobierno puede intervenir. Pero a partir de los jesuitas, se produce digamos, las obras empiezan a introducir ideas en las que la defensa de la propiedad es máxima, y la propiedad es donde se le puede decir al gobierno, usted aquí no se puede meter y no puede elevar, y por ejemplo Juan de Mariana limitaba el gobierno, y lo pongo, por ejemplo, el principio de consentimiento, como sexto, en donde el rey, antes de subir los impuestos, como ha citado Rayo, antes de adulterar el dinero o antes de cambiar leyes, debe preguntar al pueblo. Y eso es algo que es absolutamente revolucionario incluso hoy en día. Hoy en día nos suben los impuestos, nos alteran los bancos centrales el dinero, o incluso nos modifican los derechos de propiedad por medio de leyes, y nadie nos pregunta, y nadie se pregunta, ¿y por qué no me preguntan? ¿No? Pues entonces, esta gente en ese momento, entonces sí que se lo preguntaba. Y vamos al séptimo, la importancia de que los gobernantes tengan un conjunto de valores morales fijos e inmutables, según los modelos medievales del princeps y del rex. Él está hablando sobre el rex, sobre el rey y la institución real, y habla también del princeps, que son gente que reúne, que es lo que se debería de exigir a los políticos en la actualidad, un conjunto de valores en los que sabes que va a intentar no coaccionar o coaccionar al mínimo a la población, ¿no? Y que lo debemos de tener en cuenta como referente, yo creo, frente a la inmoralidad, el relativismo moral y el maquiavelismo que vemos, por ejemplo, actualmente, y que están detrás de la corrupción, del estatismo y de la razón de Estado, ¿no? Octavo, la existencia de cortes. En España eran territorios, el otro día me lo recordaba en una conferencia que di con el Club de los Viernes, y me lo recordaba uno de los chicos que estaba allí, y me dijo, bueno, es que España también eran territorios de frontera. Efectivamente, aquí se preguntaban por qué la propiedad había que protegerla, y se pregunta cómo surge la propiedad, porque, por ejemplo, Toledo o Segovia o Ávila eran territorios de frontera frente a los musulmanes, y había debate en torno a esas propiedades, y la gente
gente sabía luchar y quería luchar por, los agricultores querían luchar por sus propiedades, cosa que no ocurre hoy en día, y se nota, ¿no?, ese concepto que te lo tenía muy arraigado, ¿no? Y sobre todo las cortes, ¿no?, que había cortes en Valencia, había cortes en Burgos, había cortes en León, había cortes en Calatayud, había unos límites al poder del rey que luego se perdieron en el absolutismo. Ellos estaban justo en el momento en el que se empezaba a imponer el absolutismo en Europa y que afortunadamente para los británicos o para los ingleses no se impuso en Inglaterra, gracias a que John Locke sí que supo llevar esas ideas a una obra que, aunque lo hizo a posteriori, lo hizo más que nada para refrendar lo que ya había ocurrido en la Revolución Gloriosa en 1688, ¿no? Y luego la prevalencia de jueces y tribunales independientes, que también lo habla Juan de Mariana, o la validez del derecho de oposición, de recamiento, rebelión, e incluso llegados a último término, cuando no se pueden hacer por medios pacíficos, e incluso el asesinato de un tirano, que por ejemplo pues yo creo que es perfectamente aplicable en algunas dictaduras que tenemos hoy en día, ¿no? En definitiva, que estamos hablando de la figura de un escolástico muy insigne y que creo que del que nos debemos de estar muy orgullosos, y me gustaría también un poco intentar acotar brevemente, porque no quiero comer espacio de tiempo. ¿Cuánto? Los 5 minutos que quedan. Vale. A ver, pues en estos 5 minutos sí que quiero daros un esbozo de lo que sería la Escuela Española de Economía, en donde la Escuela Española tiene como figura inicial a Francisco de Vitoria. Él encuentra que en la obra de Santo Tomás de Aquino realmente aquí lo que estamos hablando es de una tradición de pensamiento frente a las ideologías o religiones de la política que surgen después de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, esto es un concepto que al menos yo lo he asimilado por Dalmacio Negro, y sobre todo tras leer la obra de Éric Vogelin de 1938, sobre las religiones políticas, y creo que es muy importante metérselo cada uno de nosotros, al menos yo me lo he metido en la cabeza, lo de no volver a generar ideologías o utopías en las cuales uno pretende buscar el paraíso en la tierra en vez de en el cielo, ¿no? Entonces, en ese momento donde estaban los escolásticos, ellos sí que se estaban debatiendo entre la potestas del rey y la autoritas de la Iglesia, y en si había importancia a una serie de instituciones que no están hechas deliberadamente por el hombre o no, y en esta tradición que es el liberalismo, que es una tradición de pensamiento, no una ideología, lo que se observa, que viene de los grecolatinos y de los pensadores grecolatinos y del derecho romano, lo que se observa es que hay importancia a una serie de instituciones, ¿no? Y Francisco de Vitoria lo que hizo fue, Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, lo que hizo fue que en algunos momentos defendía el derecho de propiedad como natural y en otros no, lo defendía como un derecho civil. Entonces él se inventó un derecho intermedio, que es el derecho de gentes, que está a medio camino entre el derecho natural, algo que no está adquirido, que no es fruto de la mente del hombre, y el derecho civil, que es el derecho positivo de los gobernantes, ¿no? Y es el derecho por el uso o la costumbre, o el derecho consuetudinario, coincide con el derecho consuetudinario aunque luego no lo emplease Juan de Mariana, ¿vale? Entonces, Francisco de Vitoria, en base a eso, empezó a dar clases en Salamanca y influyó en un círculo que yo considero el primer círculo de la Escuela Española de Economía, que estaría formado por los siguientes autores, que son los que recibieron clases directamente de él, ¿no? Que serían, por ejemplo, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, Melchor Cano, Martín de Azpilcueta, Diego de Chávez, Juan Gil de la Nava, Mancio de Corpus Christi, Vicent Marrón y Martín Ledesma. Estos, a su vez, dieron clases también a gente en Salamanca, que sería otro círculo más de autores, un poco más alejados de Francisco de Vitoria, como Juan de Atienzo, Juan de Orozco, Francisco Sarmiento. Bueno, así me podría tirar diciendo autores durante bastantes minutos, ¿no? Y el tercer círculo serían los que han estudiado o enseñado en Salamanca, pero no de Vitoria ni del primer círculo, como Fernando Vázquez de Menchaca, Juan de Salas, Pedro de Valencia, que daba en Valencia. O sea, quiere decir que no eran solo la Universidad de Salamanca, sino que había más universidades y cada uno de ellos hizo su aportación. Evidentemente, yo todavía no he tenido tiempo de verme todos estos autores, ni creo que lo tengan toda mi vida, pero creo que es muy importante hacer estudios doctorales, en vez de estar investigando sobre cómo creció la altura de los españoles después de la Guerra Civil, que es lo que suele hacer la Universidad Española, pues estar reivindicando y haciendo tesis doctorales sobre esta gente. Y me parece que es, a nivel de pensamiento, me parece que es absolutamente fundamental si no queremos seguir en este
digamos, universo socialdemócrata, en donde parece que si uno no piensa como piensa el consenso de todos los partidos, incluso de la población, pues parece que eres un bicho raro, ¿no? En definitiva, luego hay un cuarto círculo, que es donde estaría Juan de Mariana, que son gente que no defendió el derecho de gentes ni estudió en la propia Salamanca, pero hay muchos. Estaría no solo Juan de Mariana, sino Juan de Lugo, Juan de Medina, Bartolomé de Carranza, Bartolomé de las Casas, Luis de Alcalá, muchos, Pedro de Arjuto, Luis López, podría estar también leyendo. Estos estudios no es que me los haya yo inventado. Luis Perdices, el director de mi tesis, y Julio Revuelta, en el 2001 ya publicaron un estudio donde había parte de estos autores, y José Barrientos, un profesor de la Universidad de Salamanca, también lo publicó en 2011, sin saberse unos de los otros, pero publicó un repertorio de escolásticos muy grande, que no os lo voy a citar porque aumentaría el número de personas o de autores que se pueden introducir ahí. Pero lo más importante creo que es la influencia que ejerció en Europa, y también no voy a citar a los que en Estados Unidos, porque yo creo que Thomas Jefferson también compró la historia de España de Mariana. Hasta el momento que yo sepa, no sé si luego investigando más podré encontrar algún otro libro, como me pasó con John Adams, pero desde luego John Adams compró la historia de España, la tenía en su biblioteca, y también el De Regis Institutione, que es la obra de economía política de Juan de Mariana, junto con De Monetae Mutatione, ¿no? En definitiva, para mostraros la influencia que ejercieron en Europa esta Escuela Española de Economía, en donde yo creo que Juan de Mariana es uno de sus máximos exponentes, voy a citar los autores por países, actuales países. En ese entonces no lo eran, ¿no? Portugal estaba unida junto con España, igual que muchos territorios de Italia, incluso Austria en la época de Carlos V y Alemania, ¿no? En Portugal, Manuel Sá y Fernando Rebello, Batista Fragoso y Beito Pereira. En Italia, Jacobo de Grafio, Juan Bautista Corrado, Paulo Comitoli, Marcelo Megalio, Bartolomé de San Fausto, Vicente Filiucci y otros más. En Francia, Valerio Reginaldo, Esteban Bauni, Luis Bertrand, Eligio Baseo y otros más. En Bélgica, Leonardo Lesio, Juan Malder, Francisco Silvio y Juan Wiggers. En Holanda, Guillermo Henriks y Martín Becano. Y en un estudio que me han publicado hace poco, descubrí que en una cosa que me había quedado pendiente, pues que Hugo Grocio y que el Samuel Pufendorf pues también tenían sus libros llenos de citas de Juan de Mariana, que cuando lo vi dije, y también los he incluido, ¿no? En Holanda también Hugo Grocio, en Inglaterra Gregorio Sayer y John Locke, porque por lo que he investigado en la tesis doctoral, en Escocia Jacobo Gordoni, en Alemania Hermann Busenbaum y el que he mencionado, Samuel Pufendorf, que también impartió docencia en Suecia, y en Austria Paulo Leimann y Adam Tanner. Quería citar a Hayek y a Schumpeter, pero ¿los cito o no los cito? Sí. Voy a citarlos. En conclusión, que Hayek, en Derecho, Legislación y Libertad, decía que las instituciones, entendidas como normas de comportamiento o patrones de comportamiento adquirido por la población y luego también por los dirigentes, que es en definitiva de lo que estamos hablando, de esas instituciones, fueron identificadas y explicadas correctamente, aquí ya lo estoy citando, mediante el término natural, algo que existe con independencia de la voluntad humana. No ha sido hecho deliberadamente por la voluntad, como la ley de la gravedad. Existe, está ahí y punto. Es que tampoco hay que plantearse mucho más. Hay una serie de instituciones que existen, pues la familia, existe el comercio, existe el dinero, pero esas instituciones son las instituciones de una sociedad abierta y libre, de lo que es realmente una sociedad civilizada, y es precisamente lo que se está atacando en Siria y en Irak y en otros sitios. Ahí lo que se está debatiendo es entre la sociedad civilizada, que protege una serie de instituciones, y una sociedad bárbara, ¿no? Y él lo que dice es que fueron identificadas, me desvío un poco, fueron identificadas por los escolásticos jesuitas españoles, y añado yo, entre los que sobresale el jesuita toledano Juan de Mariana. Y de hecho, yo creo que acertó plenamente Joseph Schumpeter cuando afirmó en su obra Historia de Análisis Económico que los escolásticos protestantes, entonces los que están Hugo Grocio, Samuel Pufendorf y John Locke, pues debían mucho a los escolásticos españoles. Y lo que decía de los escolásticos españoles es que pusieron las bases de un cuerpo útil y bien integrado de instrumentos y proposiciones de análisis que fueron más sólidas que gran parte de los trabajos posteriores, en el sentido que una parte considerable de la economía en el siglo XIX podría haber sido desarrollada, o sea, ha habido 2 o 3 siglos en los que no ha habido aportaciones porque nadie se acordó de esta gente, y precisamente en España, donde parece que cayó en el oscurantismo el pensamiento de los escolásticos, y parte en una ponencia que hice en un
un congreso de economía austríaca, hablaba de la decadencia del Imperio español explicada desde el punto de vista de la economía, de cómo el poder político, al preferir a los arbitristas y al preferir la intervención y una serie de no seguir las relaciones causales que le iban diciendo los validos y los consejeros reales, y no seguir a los escolásticos, se metieron en un terreno en el cual económicamente era insostenible el imperio, ¿no? En definitiva, que creo que Juan de Mariana es lo máximo que hemos tenido en economía política y probablemente en historia también, aunque haya sido atacado desde el punto de vista de historia por el tema del federalismo y todo este problema digamos, de unidad territorial que tenemos. Y quiero acabar con una frase de Juan de Mariana cuando decía que el príncipe no tiene derecho alguno sobre los bienes, muebles e inmuebles de los súbditos, de tal forma que pueda tomarlos para sí o transferirlos a otros. Los que sostienen lo contrario son los charlatanes y aduladores que tanto abundan en los palacios de los príncipes, y de ello se infiere que el príncipe no puede imponer nuevos tributos sin que preceda el consentimiento del pueblo. Pídalos, pues, y no despoje tomando cada día algo por su propia voluntad y reduciendo poco a poco a la miseria a quienes hasta hace poco eran ricos y felices. Proceder así sería obrar como un tirano que todo lo mide por su codicia y se arroga todos los poderes, y no como un rey, un rex, que debe moderar la autoridad que recibió de quienes la aceptaron como tal por la razón y por la ley, y no extenderla más de lo que ésta permite. Pero sobre este punto ya hemos hablado bastante en otro lugar. Solo añadiré que de estas conclusiones se deduce que el rey no puede adulterar la moneda sin que medie el consentimiento del pueblo. Esta adulteración es una especie de tributo con la que se detrae algo de los bienes de los súbditos. En definitiva, que muchas gracias por vuestra atención. Buenos días a todos. Lo primero que quería hacer es agradecer las palabras del profesor Rayo y del doctor Ángel Fernández. Ya lo he dicho en la sala capitular, agradecemos a la Catedral Primada de España lo bien que nos ha recibido y nos ha permitido organizar este acto. Y querría, primeramente, para que pusiéramos en un contexto adecuado el acto de hoy, indicar que es el tercero de una serie de actos que en honor de los escolásticos iniciamos ya en el pasado año 2013. Fue una idea del profesor León Gómez, que creo que es aquí presente, de la Universidad Europea, de por qué no elaborábamos en inglés un Scholastics Roadshow, no un roadshow financiero para que te compren las acciones, sino un roadshow para explicar al mundo la gloriosa contribución de nuestros escolásticos. Y efectivamente en noviembre del año 2013 tuvimos el primer acto en la Catedral de Segovia, en honor de Diego de Covarrubias y Leiva, que fue arzobispo de Segovia y que está allí enterrado. Quedó muy lucido y se repitió el segundo hito, fue un año después, en octubre de 2014, en la Universidad de Navarra y en la Catedral de Pamplona, en honor del doctor navarro Martín de Azpilcueta. Hoy estamos en el tercer hito, aquí en esta grandiosa e imperial ciudad de Toledo, homenajeando al padre Juan de Mariana. Y Dios mediante, esperamos el año que viene que podamos reunirnos cerrando, ya lo estamos organizando, la biblioteca del monasterio del Escorial, y haremos el acto en torno a Arias Montano, que fue el encargado por Felipe II de organizar la biblioteca, para terminar en el 2018, no podía ser en otro sitio, en la Universidad de Salamanca, homenajeando a todos los escolásticos, pero sobre todo a Francisco de Vitoria. A mí me gustaría, muchos de los que están aquí asistieron ya a los otros actos, pues que vayamos continuando en los años también sucesivos, porque creo que es una obligación moral que tenemos todos los españoles. La idea más esencial, más importante de mi conferencia es que la gravedad de los problemas que nos aquejan, que nos han aquejado en el siglo XX, que ha sido un siglo en muchos aspectos trágico, que nos siguen aquejando hoy en día, en gran medida es resultado de haber olvidado las contribuciones de nuestros escolásticos del siglo de oro. Esa es la tesis básica de mi conferencia. Y que el ser humano y la civilización pues depende de mantener una serie de principios que en gran medida ya fueron elaborados por estos gloriosos pensadores.
Somos víctimas, como dice Hayek, de un engreimiento de la razón. La última obra de Hayek se titula precisamente La fatal arrogancia, que hoy en día pues tiene muchas caras. Ese endiosamiento de la ciencia, de la tecnología, de lo que se mide, esa cultura norteamericana de que solo lo que se mide pues tiene valor, de ese endiosamiento de los últimos descubrimientos y contribuciones y aportaciones en el ámbito de las comunicaciones, informáticas, etcétera. Parece que ponemos toda nuestra confianza en esto y nos olvidamos de los principios. Es una tradición, además, de gran contenido imperialista anglosajón. La ciencia económica parece que es una hija del pensamiento inglés, y que tiene su origen a Adam Smith, y que todo se ha construido sobre los grandes economistas ingleses, básicamente, y norteamericanos. Y no es así, no es así. Ya hay un pensamiento revisionista, tiene su origen en profesores de la escuela austriaca, y en otros que, aun siendo austriacos, no eran profesores de la escuela austriaca, como Schumpeter, que investigando se dieron cuenta que la ciencia económica tiene su origen en los pensadores de nuestro gran siglo de oro. Tengo aquí una carta de Hayek que nos escribió en el año 1979, cuando estábamos organizando en la Universidad de Salamanca la primera reunión de la Sociedad Montpellerin. La Sociedad Montpellerin, la Sociedad de los Liberales, creados por Hayek en el año 47, pues en sus estatutos está pues que no aceptaba tener reuniones en sociedades o naciones que no fueran democráticas. Total, que hasta que no falleció Franco y se instauró la democracia en España, no nos reunimos en nuestro país. La primera reunión fue en Salamanca, y con motivo de esta reunión Hayek nos escribió una carta que dice literalmente lo siguiente. Dice que los principios básicos de la teoría del mercado competitivo fueron desarrollados por los escolásticos españoles del siglo XVI, y que el origen del liberalismo económico no fue diseñado, como se pensaba, por los calvinistas ingleses, sino por los jesuitas españoles. Esta es la idea, esta es la tesis esencial que debemos de mantener, y que afortunadamente poco a poco ha ido filtrándose en el mundo académico. Para mí ha sido un motivo de gran orgullo que la hace no mucho publicada Historia del liberalismo en Europa, y publicada por Presse Université de France, la famosa PUF, y recuerden ustedes cómo son de chauvinistas los franceses. El primer capítulo es un capítulo dedicado a los escolásticos españoles, lo que supone un reconocimiento ya a nivel internacional y académico que el origen del liberalismo está aquí, en nuestra tierra, y no en Escocia, ni tampoco en la Revolución Francesa, sino aquí en nuestra tierra. ¿Y por qué? ¿A qué se debe este olvido, que es obligación nuestra moral acabar con él? ¿A qué se debe este olvido? Se debe sobre todo a la malsana influencia imperialista de la escuela clásica anglosajona. Sobre esto se podría hablar muchísimo. Hay una serie de circunstancias históricas que lo explican. Surge con la Revolución Industrial, la Commonwealth, el Imperio Británico se extiende por todo el mundo, el resto de los países pues, van adquiriendo paulatinamente un complejo de inferioridad, y se convierte Inglaterra como en el modelo que todo el mundo quiere seguir, y esto influye también en el ámbito de la ciencia y de la economía. Aquí hay un libro nefasto que ha hecho un daño tremendo, que es La riqueza de las naciones, publicada por Adam Smith en el año 1776, y que se considera a nivel académico, o se consideraba hasta ahora, que supone ese hito que indica el nacimiento de la ciencia económica como disciplina científica. Bueno, sobre Adam Smith podríamos hablar muchísimo, no me voy a extender, pero la verdad es que este libro inocula en la historia de nuestra disciplina pues 3 virus letales. En primer lugar, introduce la teoría objetiva del valor, según la cual el valor de las cosas viene determinado por el coste de producción de las mismas. Luego ya los discípulos de Adam Smith lo elaborarían todavía más, y ese el coste predominante pues es el coste del trabajo, la teoría objetiva del valor trabajo. Que de alguna forma, y aunque se diga que Smith es liberal, y los sedicentes liberales vayan muy orgullosos a las reuniones de liberales con una corbata de Adam Smith, de alguna forma lo que hizo Adam Smith fue servir en bandeja a Carlos Marx la teoría de la explotación, porque si el valor viene determinado por el coste de producción y su componente esencial es el trabajo, ¿por qué no va a asumir la totalidad del valor los trabajadores? Si no lo reciben es que están siendo expropiados o robados por capitalistas o empresarios.
Quiero decir que desde el punto de vista científico el daño fue enorme y que todos aquellos liberales que vayan a reuniones o congresos liberales con una corbata de Adam Smith, pues deberíamos de colgarles con la propia corbata, y entre ellos mi querido profesor Carlos Rodríguez Brown, que le encanta presumir de su gran influencia y sabiduría, porque ha traducido al español La riqueza de las naciones, sobre Adam Smith. Adam Smith hizo tabla rasa sobre las contribuciones de nuestros escolásticos que mucho antes que él ya habían centrado su razonamiento científico en torno a la teoría no objetiva, sino teoría subjetiva del valor. Entre todos ellos deberíamos de recordar sobre todo al gran Diego de Covarrubias y Leiva, al que homenajeamos en el año 2014. Porque Diego de Covarrubias y Leiva, ya en el año 1555, y voy a citar literalmente lo que escribe en latín en su obra Omnia Opera, yo tengo la primera edición, dice exactamente en español lo siguiente: dice que el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres. Y añade, incluso aunque tal estimación sea alocada. Y pone como ejemplo la siguiente ilustración. Dice, en las Indias, recién descubiertas, el trigo se valora más que en España, porque allí los hombres lo estiman más. Y ello a pesar de que la naturaleza del trigo es la misma en ambos lugares. Luego, chapó por Diego de Covarrubias. Qué pena que Adam Smith hiciera tabla rasa de esta tradición del pensamiento escolástico subjetivista. El segundo error gravísimo de Adam Smith es el de haber confundido cuál es el nexo adecuado de causalidad, de causa-efecto, entre costes y precios. Claro, Adam Smith se centra en un estado fantasmagórico, final de reposo, un estado de equilibrio, vamos a comentarlo enseguida, en el que precios y costes coinciden. Como además considera que el coste es lo que determina el valor, pues en última instancia la causalidad para él es muy clara. Son los costes de producción los que determinan los precios de mercado. Cuando la ciencia económica ha demostrado que es justamente al revés, es decir, que no son los precios que siguen a los costes, sino que son los costes los que siguen a los precios. Pero lo que es una tragedia es que esto ya se sabe desde el año 1544, porque otro grandioso escolástico, Luis Sarabia de la Calle, además escribió sus obras no en latín, sino en castellano. Su obra más importante se titula Instrucción de mercaderes. Entonces ya concluye su análisis diciendo lo siguiente, cito literalmente, dice: los que miden el justo precio de las cosas según el trabajo, costas y peligros del que trata o hace la mercadería, yerran mucho, porque el justo precio nace de la abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dineros, y no de las costas, trabajos y peligros. Y me he referido ya implícitamente al tercer error, que es el más grave de todo el enfoque de Smith, que luego continúan sus sucesores, empezando por Ricardo y terminando con John Stuart Mill y pasando por el caso más extremo, que sería el de Jeremías Bentham. Y es que Smith se centra, su paradigma de investigación es el estudio de lo que él denomina el precio natural al que tienden las cosas. Es decir, ese precio de equilibrio a largo plazo. No estudia cómo se determinan los precios día a día en el mercado, como consecuencia de la intervención de los seres humanos en él. Introduce e inocula el vacilo del análisis del equilibrio en la ciencia económica, que de alguna forma ha supuesto el centro sobre el que se ha desarrollado toda la ingeniería social fomentada por la economía del bienestar y que ha alimentado a todos los tecnócratas e ingenieros sociales que se empeñan en dirigir nuestras vidas y en planificar nuestras sociedades. Y es una tragedia, digo, porque mucho antes que él, ya también nuestros escolásticos habían puesto en evidencia que este era un callejón sin salida. Aquí concretamente debemos de mencionar a dos, y a mí me parece emocionante mencionar a estos dos jesuitas, cardenales españoles, porque además son los únicos dos escolásticos jesuitas y españoles mencionados en un discurso de recepción de Premio Nobel de Economía. Efectivamente, cuando Hayek recibe el Premio Nobel de Economía,
en el año 1974, en su discurso de recepción, que trata sobre la arrogancia del conocimiento, cita expresamente a estos dos jesuitas. El primero de ellos, Juan de Lugo, y el segundo, Juan de Salas. Juan de Lugo, en 1643, después de una serie de disquisiciones, se pregunta ¿cuál es el precio de equilibrio? Él le denomina precium justum mathematicum. ¿Cuál es el precio justo matemático de las cosas? Precio de equilibrio, ese fantasmagórico precio al que tiende todo y se alcanzaría al final. Y concluye, dice literalmente que pretium justum mathematicum licet soli deo notum. Es decir, que el precio justo o matemático de las cosas, depende de tan inmensa cantidad de circunstancias particulares que solo Dios puede llegar a conocerlo. Y Juan de Salas, en 1617, unos pocos años antes, pues también cuestiona, ¿puede llegar el gobernante, el rey o sus funcionarios a hacerse con la información concreta que en cada circunstancia particular de tiempo y lugar generan los seres humanos cuando tratan denodadamente de sacar adelante sus familias, sus vidas, sus empresas? Y concluye que esa información es tan compleja que quas exacte comprendere ponderare Dei est non hominum, que es tan compleja que ponderarla o conocerla exactamente es cosa de Dios, solo puede ser cosa de Dios y no de los hombres. Esta es una idea constante que va pasando de boca en boca y de libro en libro por nuestros escolásticos, y que, como no podía ser menos, termina recibiéndola incluso el propio padre Juan de Mariana. El padre Juan de Mariana tiene un libro que escribe, que se titula, lo tengo aquí, porque me he traído todos mis libros de Juan de Mariana, además son casi todos primeras ediciones, Discurso de las enfermedades de la compañía, por el padre Juan de Mariana. No lo ha comentado el doctor Ángel Fernández, pero también hizo todo este libro criticando las enfermedades de la compañía de Jesús. Pero es interesante porque no solo se trata de una crítica más o menos interna, sino que es una aplicación de principios teóricos clarísimos. Y en este libro desarrolla la idea que previamente, de manera embrionaria, habían propuesto Juan de Lugo y Juan de Salas, en el sentido de que es imposible que el gobernante desde arriba pueda hacerse con la información de primera mano que vamos generando los seres humanos de a pie cuando intervenimos en el mercado. Es decir, el problema de la imposibilidad del estatismo, de la planificación y del socialismo es un problema epistemológico. Es un problema de que el que quiere organizar nuestras vidas, y no importa la buena fe que tenga, etcétera, o lo sabio que suponga que es, jamás podrá hacerse con el conocimiento que generamos continuamente y ex novo los seres humanos conforme actuamos. Y así concluye el padre Juan de Mariana, dice: es gran desatino que el ciego, el de arriba, el que manda, quiera guiar al que ve. Y añade que los gobernantes no conocen las personas, ni los hechos a lo menos, con todas las circunstancias que tienen, y de las cuales pende el acierto. Forzoso es se caiga en yerros muchos y graves, y por ello se disguste la gente, y menosprecie gobierno tan ciego. Y concluye Mariana diciendo que es loco el poder y mando. 113.300 páginas lleva el Boletín Oficial del Estado hasta que se ha paralizado la producción, afortunadamente, desde que el gobierno está en funciones. Es loco el poder y mando, y que cuando las leyes son muchas, en demasía, y como no todas se pueden guardar, ni aún menos llegar a saber, a todas ellas se pierde el respeto. Padre Juan de Mariana, Dixit. Ahora, esta tradición escolástica no solo vale para criticar la ingeniería social, sino vale para, sobre todo, criticar, y esto tenemos que hacer un mea culpa, los profesores de economía, la desviación de nuestra ciencia hacia el cientismo que denomina Hayek, la indebida aplicación del método de la física al campo de la ciencia social, y que hoy en día tiene pues unas ilustraciones clarísimas. O sea, el endiosamiento de la razón humana en el campo de la ciencia económica es algo increíble. Lo que está de moda hoy en día son los rimbombantemente denominados Dynamic Stochastic General Equilibrium Models,
y como no se publica un artículo científico con un gran contenido matemático y modelizado con esos modelos estocásticos de equilibrio general dinámico, no te publican el artículo ni puedes hacer ninguna carrera en el ámbito de nuestra disciplina, con la excepción de un servidor, que es una cosa rara y que ya el día de mañana los historiadores tendrán que explicar cómo ha podido producirse en la realidad. Y estos Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, para que se pueda comprender, se basan en lo que se denomina un agente representativo. Es decir, se definen las características de una manera simplificada de un agente representativo que reacciona miméticamente y como si fuera un robot ante los acontecimientos. Es como un pingüino que va saltando, y ya saben ustedes los pingüinos, se tira un pingüino y todos los otros pingüinos hacen exactamente lo mismo. Y luego se le pone el adjetivo de dinámico porque se pretenden desarrollar diferentes escenarios, modificando las variables, etcétera, y luego aplicando potentísimos ordenadores, ver cuáles son las implicaciones de esos escenarios, lo cual eventualmente permitiría al planificador de turno o al gobernador del Banco Central de turno saber lo que va a pasar en cada circunstancia, en cuánto tiene que aumentar la oferta monetaria o disminuirla, en cuánto hay que subir o bajar los impuestos, etcétera, para lograr los grandiosos objetivos del poder. Como es lógico, todo este objetivo ideal cientificista pues carece de base científica por las razones ya elucidadas hace 5 siglos por nuestros escolásticos. Pero me agrada simplemente comentar que el gran artífice de la crisis, de la gran recesión, que todavía nos sigue afectando, última, el que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, que de alguna forma es la quinta esencia de la manifestación de este engreimiento que tanto criticaba Hayek, ha escrito un libro que se titula El mapa y el territorio. Les recomiendo a todos ustedes que lo lean, se acaba de traducir al español. Para él el territorio es la economía real y el mapa son estos Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Y entonces, claro, él dice, ¿qué ha pasado? Porque ha venido la recesión. ¿Qué nos ha fallado en el mapa? A todos nos pilló por sorpresa, a todos ellos, porque los teóricos de la escuela austriaca ya sabíamos lo que se estaba cocinando. Y por lo menos él reconoce, y luego en comentarios, en una entrevista que le hicieron para Time, expresamente lo dice, que todos los modelos fracasaron. Y sobre todo fue espectacular el fracaso del modelo más sofisticado en el que se había invertido más millones de dólares, se habían intervenido más centenares de los más brillantes mentes matemáticas en Estados Unidos, el modelo de la Reserva Federal. Y también fracasó el modelo del Fondo Monetario Internacional y el modelo de Goldman Sachs. ¿Y por qué fracasaron todos esos modelos? Porque la vida real no está protagonizada por pingüinos, ni está protagonizada por agentes representativos. Y a pesar de que tú pongas toda tu confianza en los ordenadores y en los programas, al final esos modelos no son capaces de recoger la inmensa riqueza y variedad que se genera día a día en el mercado por todos nosotros y nuestros congéneres, y somos 7.000 millones de hormiguitas creativas en el mercado, porque dejan fuera precisamente a la capacidad esencialmente creativa del ser humano, es decir, a su capacidad eminentemente empresarial. Y esta es otra de las características esenciales que a mí me gustaría señalar, que es la gran carencia de la disciplina económica, por lo menos del mainstream, que dejan fuera al protagonista del proceso, que es el ser humano actor creativo, dotado de una innata capacidad empresarial. Empresario viene del latín in emprehendo, prehendi prehensum, significa descubrir, ver, darse cuenta de algo, y el ser humano, lo que le distingue precisamente de los otros animales no humanos, parafraseando una próxima conferencia que va a tener lugar en el Instituto Juan de Mariana, es que somos capaces de darnos cuenta y crear y generar nueva información sobre fines y medios, cosa que no es posible de ser modelizada a través de un agente representativo. El futuro es el resultado de la acción combinada de los seres humanos, y en ese sentido el futuro es un por hacer, y dependerá de cómo actuemos empresarialmente, que sea uno u otro, no está en forma alguna determinado. El futuro no es un porvenir, como se explica en el mundo de la física, o se pretende de alguna forma forzar con estos modelos estocásticos del equilibrio general en diferentes escenarios. Y dado que estamos en una catedral, y estamos en la Catedral Primada de España, voy a hacer una pequeña digresión de tipo teológico.
porque asumiendo que exista Dios como ser supremo, creador por amor de todas las cosas, y entre otras, creador del ser humano, a su imagen y semejanza, podríamos cuestionarnos, ¿cuál sería el punto de semejanza entre Dios y el hombre? Pues precisamente la función empresarial creativa del ser humano. Esta capacidad empresarial, en el sentido de esta capacidad que tenemos de descubrir o darnos cuenta, de crear de la nada nuevo conocimiento en cada momento que antes nos había pasado desapercibido sobre fines y medios, sería precisamente el punto de semejanza entre Dios y el creador por entre el ser humano y el creador por antonomasia, Dios. Y esto es lo que no pueden recoger los modelos estocásticos de equilibrio general. Hay otras contribuciones de enorme valor de nuestros escolásticos, que además son una consecuencia lógica de los principios básicos que estoy exponiendo. Quizás merezca la pena ahora referirnos al concepto dinámico de competencia, porque para los escolásticos la competencia es un proceso de rivalidad. Ellos en latín utilizan el término de concurrentium, concurrencia. La concurrencia es un proceso de rivalidad entre los empresarios que tratan de hacer las cosas mejor que los otros y vender bienes distintos, mejores y cada vez a un precio más bajo. Voy a poner un ejemplo que es el de Jerónimo Castillo de Bobadilla, que en el año 1585 escribe su obra Política para corregidores y que dice exactamente, aquí vamos a ver si aquí lo encuentro, que los precios en el mercado bajarán como consecuencia de la emulación entre los vendedores. A emulatio es el término que utiliza. Emular al contrincante es primero tratar de ponerse a su nivel si es mejor que yo y además batirle, es decir, lograr hacer algo nuevo que no haga él. Y dice, como resultado de esa emulación, los precios en el mercado bajan y los consumidores salen favorecidos. Esta concepción dinámica de la competencia contrasta radicalmente con el concepto de competencia que se ha desarrollado por la ciencia económica y que además, para mayor burla, se caracteriza de perfecta cuando se da una situación, que no un proceso en el que existen múltiples oferentes, todos ellos vendiendo el mismo producto sin permitirse que haya ninguna diferenciación entre unos y otros y al mismo precio. Es decir, fíjense la gran paradoja, se califica por los científicos de la economía de competencia perfecta a una situación que si de algo de verdad pone de manifiesto es que es lo más alejado de la competencia. Y esto es algo que también quedó perfectamente claro y fue muy bien desarrollado por nuestros escolásticos. Las contribuciones de los escolásticos en el ámbito de la teoría monetaria son las que han sido más analizadas. No nos deben de extrañar, porque ellos fueron testigos de excepción de la primera gran inflación en la historia de la humanidad. Como consecuencia del descubrimiento de América se produce una afluencia masiva de metales preciosos en Europa que entró por España, concretamente por Sevilla, casa de la contratación. Diferentes estudios, el clásico es el de Hamilton, ponen de manifiesto que en la oferta monetaria, entonces básicamente oro y plata, se duplicó en Europa a lo largo de un siglo, lo cual supuso un trastorno monetario con efectos reales trágicos tremendo. Pero bueno, duplicarse la oferta monetaria a lo largo de un siglo, es que si lo comparamos con los fenómenos más recientes, nos damos cuenta que eso prácticamente fue un juego de niños, porque en la etapa previa de la burbuja, previa a la gran recesión, la oferta monetaria, por ejemplo en Estados Unidos, varios años ha estado creciendo al 6, al 7, al 8, al 10 e incluso al 14% al año. Ya saben que un crecimiento medio del 10% de la oferta monetaria significa que se duplica toda la oferta monetaria en el mundo en 7 años. Una cosa espectacular. Cada 7 años se duplica, no cada siglo, como sucedió como consecuencia de la afluencia de los metales después del descubrimiento de América. ¿Y qué podemos decir de Mario Draghi ahora? Porque Mario Draghi podemos considerar que de alguna forma es la punta de lanza, ¿no?, de la indisciplina monetaria anglosajona que se ha introducido letalmente en el Banco Central Europeo. No nos debe de extrañar porque era funcionario de Goldman Sachs y lo que estudió fue en universidades de la Ivy League de Estados Unidos, donde se enseña ingeniería social, especialmente en el ámbito monetario. 60.000 millones al mes de compra de activos, en primer lugar gubernamentales, y ahora ya extendido
no solo en el importe, 80.000 millones de euros al mes, incluyendo además la deuda corporativa. 80.000 millones al mes, para que se hagan una idea, suponen 1 millón de millones de euros al año, que es la 10ª parte de toda la oferta monetaria de la eurozona. Es decir, el proyecto supone una inyección anual de un crecimiento del 10%, lo cual duplicaría toda la masa monetaria en Europa si es que continuara a este ritmo en el plazo de 7 años. La masa monetaria en euros ha crecido en un 50%, que ya es bastante, desde que se introdujo el euro, pero el ritmo en el que estamos ahora es un ritmo totalmente desbocado. Afortunadamente, y para la desesperación de Draghi, no está teniendo el efecto que él pensaba, sino prácticamente todo lo contrario. Primero porque de alguna forma continúa el proceso de desapalancamiento, es decir, los bancos siguen concediendo créditos nuevos a un ritmo más lento que la devolución de los anteriores. Luego, por otro lado, hay un crecimiento de la incertidumbre y además el coste de mantener dinero, pues el coste de oportunidad se ha reducido a cero y está aumentando la demanda de dinero. O sea que afortunadamente una gran parte de esta inyección monetaria queda esterilizada en forma de incrementos de saldo de tesorería o de disminución autónoma de la oferta monetaria a través del proceso de desapalancamiento. Para que conozcan ustedes las cifras, los últimos datos del Banco Central Europeo indican que la M3 está creciendo aproximadamente al 5%, y no al 10% como debería crecer con la inyección monetaria de Draghi. Luego ya la mitad del efecto está siendo esterilizado. Pero está la otra mitad y desde luego hay ahí una bomba de relojería, porque en cuanto cambien las tornas se van a producir todos los acontecimientos, no solo de disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria o de crecimiento de los precios, sino sobre todo de distorsión completa de los precios. Quizás fue Martín de Azpilicueta, el doctor Navarro, que homenajeamos el año pasado en Pamplona, el que mejor explicó la parte de verdad que tiene la teoría cuantitativa del dinero, en función de la cual un crecimiento de la oferta monetaria a igualdad de circunstancias hace que el poder adquisitivo de la unidad monetaria caiga. Y dice clarísimamente Martín de Azpilicueta que allí donde el dinero es más escaso, es decir, que hay escasez de dinero, pues el precio del dinero es más alto, lo que significa que los precios en términos de unidades monetarias bajan. Y donde el precio es más abundante, pues sucede lo contrario, el poder adquisitivo de la unidad monetaria baja y el precio de los bienes y servicios suben. Y pone como ilustración que los precios en España son mucho más altos que en Francia, porque aquí el impacto monetario de la llegada de metales preciosos es muy grande y por tanto los precios son muy altos. Y ese impacto monetario de España es en gran parte el culpable de la crónica pobreza de nuestro país, aparte de una serie de problemas institucionales añadidos. El regalo monetario es un regalo envenenado, y el hecho de que los precios en España fueran más altos lo que hizo fue hacer no competitiva nuestra artesanía, nuestros productos en relación con los productos europeos. Y por eso el país quedó convertido en un solar. No hay cosa peor, por tanto, que el regalo envenenado del crecimiento monetario. Es cierto que Copérnico, en Monetae Cudendae Ratio, ya había articulado la teoría cuantitativa del dinero, pero no es hasta Martín de Azpilicueta cuando se aplica a un caso concreto y real y que todo el mundo podía observar, como el crecimiento de los precios producido por la afluencia de metales preciosos en España. Hay otra contribución que también Martín de Azpilicueta recoge, que es de gran valor, y que había sido desarrollada previamente por los discípulos de Santo Tomás de Aquino, concretamente por Gilles Lessines, en el año 1285, que es la teoría de la preferencia temporal, y según la cual los bienes disponibles más prontamente en el tiempo tienen un valor, según la justicia, superior a los bienes más alejados. Es decir, que a igualdad de circunstancias valoramos más los bienes presentes que los bienes futuros, lo cual es una idea esencial porque ahí se encuentra el fundamento del interés, como precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Y hay que recordar que en esta época seguía en vigor la prohibición canónica del interés, no solo por la Iglesia católica, sino todas las iglesias monoteístas, por los judíos y los musulmanes. Consideraban pecado mortal el préstamo con interés, y esto suponía pues una restricción tremenda al desarrollo de la economía, que exige la inversión y que esté remunerada adecuadamente a través básicamente del interés. Pero el hecho de que ya empezara desde el punto de vista científico a entenderse
que a igualdad de circunstancias los bienes presentes valen más que los bienes futuros, ya empezaba a incentivar una investigación científica de qué tipos de operaciones podrían aceptarse o no, desde el punto de vista de la moral, y empiezan ya a abrirse un poco la espita de determinadas operaciones que de alguna forma encubren préstamos y que supuso una primera válvula de escape para permitir el préstamo con interés. Como es lógico, mientras estuvo prohibida la usura, como el pecado mortal te llevas al infierno, pues los que se dedicaban a prestar eran los de otras religiones, judíos, y en el caso de los judíos cristianos, o en el caso de los musulmanes al revés, y así sucesivamente. Yo siempre me pregunto cuántos miles y miles de personas han muerto pensando que iban al infierno porque habían prestado con interés. La verdad es que no ha habido una retractación formal de la Iglesia Católica al respecto, simplemente de manera implícita. A finales del siglo XIX ya se aceptó el préstamo con interés, a lo que fuera a intereses usurarios totalmente desproporcionados. Y ese es un tema que choca porque sí que ha habido mea culpas generales por parte de muchos pontífices en relación con errores del pasado, incluyendo la Inquisición o lo que hicieron los cruzados en Grecia, etcétera, pero queda pendiente todavía un reconocimiento del daño gravísimo que hizo la prohibición canónica de la usura. Pero es mérito de nuestros escolásticos ya haberse planteado este problema, darse cuenta de la importancia que tenía la preferencia temporal y que había que dar paulatinamente entrada a determinados contratos que de alguna forma permitieran el intercambio entre bienes presentes y bienes futuros. Del padre Juan de Mariana, iba a dejarlo de la banca para el final porque es lo que más me gusta, pues, cuando está el profesor Rayo. Del padre Juan de Mariana ya se ha hablado suficientemente, pero sí me gustaría acotar algunas ideas adicionales, con permiso de los expertos que hoy nos rodean. De Reget Regis Institutione ya se ha dicho, esta es una de las primeras ediciones, aquí la tengo, y es una tragedia, lo comentaba antes, cuando esperaba que nos agrupáramos en la sala capitular, es una tragedia y una vergüenza nacional que no se haya hecho una edición de las obras completas de Juan de Mariana, adecuadamente comentada por expertos y que esté disponible y a la altura de lo que este personaje se merece, sino que el que quiere leer al padre Juan de Mariana pues tiene que comprar en libros antiguos y por goteo, quitando quizás el tratado sobre la moneda de Bellón, que se publicó por el Instituto de Estudios Fiscales, y poco más. Esto es una vergüenza y una ignominia. Está pendiente, veremos si podemos culminar esto. El libro ya fue un encargo de Felipe II, como se ha dicho, para que sirviera de manual para su hijo Felipe III. Hombre, yo tengo bastante simpatía a Felipe III y también hasta cierto punto ha subvalido el duque de Lerma, a pesar de todo lo que se ha escrito sobre lo corrupto que era, a pesar incluso de que persiguió y procesó al propio padre Juan de Mariana, porque Juan de Mariana denunció en la obra que acabo de mencionar sobre el discurso sobre la moneda de Bellón, la política que hacía el valido, el duque de Lerma, de envilecer la moneda, es decir, de hacer inflación. Hay un libro interesante del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que también es historiador, dedicado al duque de Osuna, y en la época de Felipe III pues había dos bandos, el de los pacifistas liberales y el de los guerreros, encabezados por Osuna. Bueno, pues de una manera u otra pues mantuvo una paz, y es lo más importante, y claro que era un dictador, una dictadura, pero más bien una dicta blanda, la del duque de Lerma. Estaba tan entretenido en enriquecerse particularmente pues que no perseguía a la gente ni regulaba demasiado, sobre todo una dictadura blanda en comparación luego con el condeduque de Olivares, que es el que ya definitivamente hundió a España. Sobre la tiranía, pues hombre, ya se ha mencionado, pero me gustaría citar literalmente, dado que al doctor Ángel Fernández no ha podido hacerlo, yo voy a decir, vamos a ver cómo define al tirano el padre Juan de Mariana. Dice que el tirano típico es aquel que arrebata las riquezas de los individuos. Impuestos sobre la renta en España, más impuestos sobre el patrimonio, tiranos. Como un monstruo compuesto de los vicios de la lujuria. Ya sabemos que en cuanto se llega al poder, lo primero que se hace es dar la patada a la esposa vieja y buscarse una nueva y tetuda. La avaricia, meter la mano y cobrar comisiones. La crueldad, la policía del servicio de aduanas, metiendo en el coche y el engaño,
Dice Hayek que son aquellos más especialistas en manipular y engañar a la ciudadanía los que consiguen el poder. Dice que el tirano emplea la fuerza, la fuerza del público, la policía, la intriga, la manipulación y demás medios criminales. Agobia con multitud de impuestos que inventa todos los días. Ya se ha dicho antes, ha mencionado a nuestro eximio ministro de Hacienda. Sembrando la discordia y abrumando con infinidad de pleitos y de guerras intestinas. Todo pleitos, todo procesos. Dicen que los tiranos construyen y edifican grandes obras a costa del sudor y lágrimas de sus súbditos. Hoy en día sería el AVE, y como decía el programa del partido en el gobierno en funciones, que el objetivo era unir con AVE para aumentar la cohesión social todas las capitales de provincia de España, incluyendo las de Baleares y Canarias. Añade el padre Juan de Mariana, en relación con lo que le gusta, es que vamos, les emociona a los políticos, lo de inaugurar y hacer obras públicas. Dice, este origen tuvieron las pirámides de Egipto. Pone como ejemplo de mala inversión las pirámides de Egipto. Y todos vamos embelesados a visitarlas cuando visitamos Egipto, pero no somos conscientes de las víctimas y del sufrimiento que construirlas supuso. Además, el tirano impide las reuniones, ya grandes ya pequeñas, y les quita por medio de una policía oculta e inquisitorial, y además persigue la facultad de hablar y aún de oír hablar de la República, que es la mayor esclavitud y humillación posible. Hombre, por ahora podemos hablar, aunque sí hay una dictadura de lo políticamente correcto, y en cuanto de alguna forma ya te hagas más conocido, inmediatamente los medios de comunicación empiezan a fustigarte o te dan de lado. Quiere decir que no estamos en una situación tan alejada de la tiranía como de la que describe clarísimamente el padre Juan de Mariana. Pero aquí hay otra idea también importante que me gustaría sacar a relucir. Miren, es que el modelo de tirano del padre Juan de Mariana no es un modelo abstracto. Entre nosotros, el modelo de tirano del padre Juan de Mariana fue nada más y nada menos que Carlos V. En España tuvimos la primera revolución liberal, política. Y de esto también tenemos que estar orgullosos. No solo de que nuestros teóricos sean los fundadores de la ciencia económica correcta y de verdad, los escolásticos españoles, sino de que además la primera revolución liberal política de Europa en el mundo moderno fue la guerra de las comunidades en nuestro país. Y lo que la poca gente sabe es que la revolución de las comunidades fue un levantamiento contra un tirano que literalmente violó todos los principios que menciona en su obra de Reges Regis Institutiones el padre Juan de Mariana. Como es lógico, era tabú, no se podía mencionar la guerra reciente y mucho menos a Carlos V, pero estaba en el ambiente. Los comuneros se levantan contra Carlos V con un respaldo teológico muy bien desarrollado, sobre todo por los franciscanos y los dominicos de la época. Juan Bravo, glorioso, de Sevilla, defensor de Segovia, defensor de la libertad. Francisco Maldonado, de Salamanca. El obispo Antonio Acuña, muy pocas veces mencionado, de Zamora, también líder de la batalla. Y Padilla, de Toledo. El último bastión de las comunidades, esta ciudad imperial. Es cierto que ya habían cortado la cabeza a Padilla, pero fue su mujer la que se ocupa de organizar la defensa. Y es en esta ciudad donde nace, donde estudia y donde se pone en contacto con las ideas que todavía están en el ambiente de resentimiento contra el injusto tirano, en el ambiente de Toledo, las que recoge el padre Juan de Mariana y luego con el paso de los años es capaz de articular en De Reges Regis Institutiones. Si alguno tiene interés en profundizar sobre este tema, les recomiendo el opúsculo del gran hispanista francés Joseph Pérez, dedicado a la guerra de las comunidades, es decir, a los comuneros. Y sobre la historia de España, ¿para qué hablar? La ha mencionado el de antes, publicada en 1582. Es que la historia de España es toda ella una defensa vibrante de la libertad del ser humano contra la tiranía. Es una
interpretación de lo que ha sucedido desde el punto de vista de la libertad, donde se califican de tiranos, por ejemplo, a aquellos que pasan endiosados en la historia como Alejandro Magno o Julio César. Son los que triunfan y los que escriben la historia, pero Juan de Mariana se encarga de poner a cada uno de ellos en su sitio. Y no es de extrañar que Thomas Jefferson, uno quizás el representante más conspicuo de los padres fundadores del Estado norteamericano, cuando está considerando si levantarse o no en rebelión contra el rey de Inglaterra, recomienda a sus colegas que tienen que leer un libro que felizmente ya está disponible en inglés: La historia de España del padre Juan de Mariana, que fue traducida, si no me equivoco, en el año 1699 por el capitán John Stevens, con un opúsculo que ampliaba la historia hasta el momento en que fue traducida. Luego pudieron leer una traducción bastante fiel del inglés. Y Jefferson era una persona que le gustaba mucho España, también leía el Quijote, etc. Incluso hay una prueba documental de que envía el libro a Madison. Luego, con independencia de que años después, eso fue en el año 1784, unos pocos años después de la Declaración de Independencia, pero ya le envió una edición original en español. Es decir, seamos conscientes, fuimos el alimento intelectual, científico y filosófico en el que vivieron los padres de la patria de Estados Unidos, redactores de la Constitución liberal más grande de la historia, hoy completamente prostituida, por cierto, en la que se fundaron para legitimarse, con el acto de secesión y la guerra que hicieron contra el rey de Inglaterra. Y esto es algo poco conocido y que debemos estar todos orgullosísimos. Y de Monetae Mutatione, traducido al español como discurso y tratado sobre la moneda de vellón que al presente se labra en Castilla y de otros desórdenes y abusos, es especialmente relevante porque lo que hace es aplicar la teoría del tiranicidio al ámbito concreto monetario. Ya lo ha indicado el profesor Rayo antes, que para el padre Juan de Mariana la inflación, entonces no se conocía el término y por tanto él no la utiliza en el libro. Se refiere al envilecimiento de metal precioso en la moneda, es decir, el quitar plata para duplicar la cantidad de medios de pago para poder hacer frente a los gastos públicos. Pues dice que esto no es sino una manera de robar a la ciudadanía, es un impuesto oculto, y como todo impuesto, según el padre Juan de Mariana, que no se obtiene con la aquiescencia de los ciudadanos, es un robo, que es un acto de robo. Luego ya sabemos cómo podemos calificar la acción de Draghi. Draghi es claramente un tirano en el ámbito monetario y por tanto cualquiera de nosotros estaría legitimado, una vez declarado en una asamblea como esta, legitimada, para proceder a tomarnos la necesaria defensa propia. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones del padre Juan de Mariana para los gobernantes? Vamos a ver si las cito literalmente, porque el padre Juan de Mariana también se pone vamos a ver, ¿por qué gastan tanto los políticos? Los políticos gastan las autoridades porque su función consiste en gastar, en comprar votos, en comprar apoyos, etc. Entonces él se da cuenta de ello y dice, es esencial para que quien quita la tentación quita el pecado, se caiga en el robo que supone la inflación, es esencial equilibrar el presupuesto. Y así leo literalmente lo que dice, que lo que hay que hacer, dice, es que la familia real, es decir, el Estado, gaste menos, porque lo moderado, gastado con orden, luce más y representa mayor majestad que lo superfluo sin él. Añade, dice, el rey nuestro señor debe acortar en sus mercedes, lo que significa que no premie de manera tan generosa los servicios reales o supuestos de sus vasallos, concediéndoles pensiones vitalicias. Pues no hay en el mundo reino que tenga tantos premios públicos, encomendas, pensiones, beneficios y oficios. Con distribuirlos bien y con orden, se podría ahorrar de tocar tanto en la hacienda real o en otros arbitrios. Como vemos, la cultura del subsidio, la cultura de la compra de votos, la cultura del gasto público descontrolado es algo que viene de antiguo en nuestro país, como ya denuncia el padre Juan de Mariana.
Y el padre Juan de Mariana también estaría a favor, por ejemplo, si vamos a la situación actual en Estados Unidos, este debate que hay, la verdad es que Estados Unidos se encuentra en una tesitura realmente complicada, una encrucijada complicada. Fíjense ustedes, la Escila y el Cadidis. Tenemos a un populista de derechas en las próximas elecciones y a una tibia socialdemócrata, no especialmente de la rama de Rayo, pero bueno. Pero sí que podemos ver el debate que ha habido a lo largo de la presidencia de Barack Obama, entre, digamos, los razonables del Tea Party, porque también es un partido de lo más heterogéneo, y la ingeniería social de Washington, alimentada por las universidades de Ivy League y sus expertos. Una cosa tremenda. Bueno, pues el padre Juan de Mariana habría dado siempre el respaldo a aquellos que pretenden que la política en Estados Unidos siga bien anclada en los principios fundacionales de la gran nación americana, de su Constitución. Y le habría dado la razón, por tanto, al Tea Party frente a la arrogancia cientificista opuesta. Obviamente, no en vano, como acabamos de ver, las obras del padre Juan de Mariana inspiraron precisamente a los fundadores de Estados Unidos. ¿Y qué diríamos sobre la famosa paranoia antideflacionista que nos rodea? Porque es que cuando cogemos los periódicos parece que Draghi está en una carrera desesperada por recuperar cuanto antes el objetivo de que la inflación sea inferior al 2%, pero muy próximo a él. Y mientras no se consiga esto, ¡ay, que venga a meter millones y millones y millones! ¿Pero de dónde ha sacado ese objetivo? Ni siquiera está en el Tratado de Maastricht, simplemente lo decidió en un consejo del propio Banco Central Europeo. Hace no muchos meses, el año pasado, tuve la oportunidad de ser invitado a dar unas conferencias en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, nos reunimos varios expertos y llegamos a la conclusión de que era vital reducir ese objetivo en 2 puntos. ¿Qué es eso de por debajo del 2%, pero próximo? ¡Próximo al 0%! ¿Qué es esto de crecimiento de la masa monetaria al 4,5%? No más del 2,5%, que es lo que crecería como mucho autónomamente si hubiera patrón oro. Y si hay un crecimiento del PIB superior a la masa monetaria, obviamente que habrá una deflación secular, pero es una deflación resultado del aumento de la productividad, que es una sana deflación, que es el mejor de los mundos para lograr un crecimiento sostenible, que fomente el ahorro y que fomente la sana empresarialidad. Y ese esquema de inflación o ligera deflación, de poco crecimiento monetario y de caída de los precios, es el que experimentó precisamente Estados Unidos desde el fin de la Guerra Civil en 1865 hasta el comienzo del siglo XX. Y esas décadas son las décadas de mayor prosperidad en términos relativos de crecimiento económico de la gran nación americana, con unos tipos de interés en términos nominales no muy altos, en términos reales pues están en torno al 3-4%, y con una efervescencia empresarial y de inversión que jamás se había visto. Y la población creció un 25%, una cuarta parte en ese periodo, como resultado del aumento orgánico y de la inmigración. Y eso es lo que tenemos nosotros que recuperar. Pero claro, obviamente, para eso hace falta que haya un marco institucional como el que tenían los Estados Unidos en esas décadas. Y ese marco institucional no existe hoy en día en Europa, que se encuentra totalmente trabada por la regulación y el intervencionismo, el gasto público, etcétera. Se empezó tímidamente a hacer las reformas necesarias, sobre todo en los países de la periferia, antes de que Draghi se volviera loco por las exigencias del sistema monetario europeo, porque suspendíamos pagos si no era así. Pero quizás la consecuencia más trágica y negativa de la política de Draghi pues haya sido el haber paralizado completamente cualquier impulso reformista en Europa, sobre todo en los países que más lo necesitaban, que eran Francia, Italia y España, pues que tímidamente hizo alguna reforma, pero ya nos hemos olvidado de ella, y además hemos cerrado con un 5% de déficit el año en el que más hemos crecido en los últimos 7, pues fíjense ustedes, en este sentido las expectativas no son nada halagüeñas. Y termino con lo que iba a decir sobre la banca, que me interesa mucho, y sobre la influencia de los escolásticos antes y después y hoy en día, que quería hacer también alguna acotación. Pero los escolásticos también fueron testigos de excepción del fenómeno bancario. Cuando se descubre América y de alguna forma España se convierte en el centro económico y financiero de Europa. El centro de gravedad pasa de las ciudades del Adriático en Italia hacia España, concretamente a Sevilla. Y en Sevilla se instalan
los banqueros más importantes, tanto locales como extranjeros. Tenemos la suerte de que un economista español, Ramón Carande, pues dedicara prácticamente su vida académica más importante a estudiar el fenómeno y que se metió en los archivos de la Casa de Contratación y encontró documentos sorprendentes. Los pueden leer ustedes en su obra, 3 tomos, Carlos V y sus banqueros, que les recomiendo que lean porque es apasionante. Y claro, la situación de los banqueros en esa época ya pues empezaron a poner de manifiesto que había algo irregular en el ejercicio de la banca. Y ese algo irregular consistía, tal y como analizan Luis Sarabia de la Calle, Tomás de Mercado, etcétera, en que se apropiaban de una parte de los depósitos a la vista en oro que habían hecho sus clientes y sus comerciantes. Hombre, eso de que apropiarse, la verdad es que estaba al orden del día, porque los reyes, empezando por Carlos V, luego Felipe II, etcétera, siempre ávidos de tesorería y no tenían para pagar sus proyectos grandiosos de conseguir el imperio o sus guerras de religión o lo que fuera, pues al final recurrieron a hacerse con el oro allí donde estaba, es decir, en las cajas de los banqueros en Sevilla, y retiraban el oro y dejaban un papelito y decía, vale por préstamo a la corona forzoso al 4% de interés. Joder, pues si llega el rey y aquí no se respeta el derecho, ya sabemos que eran tiranos, etcétera, antes de que se apropie el rey, yo el banquero me voy a apropiar, me lo llevo yo, dejo el papelito yo y me dedico a mis negocios particulares, armando naves, negocio con América, etcétera. Luis Sarabia de la Calle analiza con primor y además con gran humorismo el comportamiento de los bancos. Y ya son conscientes los escolásticos de que cuando los bancos actúan así, primero están cometiendo un pecado mortal, porque se están apropiando de una cosa que no es suya y además la están prestando con interés. Dice también que también comete pecado, al menos venial, el que efectúa el depósito y resulta que sabe que el banquero se va a apropiar de su dinero. Y Tomás de Mercado, tiene mucha gracia, dice que los banqueros en Sevilla son tan ahidalgados, fíjense ustedes, que por mantener y custodiar sus depósitos no les cobran nada, porque según la doctrina escolástica es el depositante el que tiene que pagar al banquero y no al revés. Dice, pero son muy ahidalgados en Sevilla y no te cobran nada. Claro que no te cobran nada, lo dice él con mucha ironía, como que inmediatamente que lo depositas se lo pulen en sus negocios particulares. Eso tiene un efecto de duplicación de los medios de pago. El depositante, con toda razón, considera que forma parte de sus saldos de tesorería, igual que si estuviera debajo de su almohada el dinero que ha depositado. Y a su vez, el que ha recibido el préstamo por parte del banco también, obviamente, forma parte de su saldo de tesorería ese oro que ha recibido. Dos a la vez son la misma cosa, doble disponibilidad. Esta es la gran irregularidad y el proceso de creación de medios de pago. Y son tan sutiles que descubren que la banca, cuando actúa con reserva fraccionaria, no solo actúa de manera fraudulenta, sino que es capaz de crear un dinero virtual, que Luis de Molina denomina chirografis pecuniarum, es decir, dinero escriturario, que solo surge como resultado de un apunte contable en los libros de los bancos. Y además dice Luis de Molina que como consecuencia de este dinero escriturario, los precios en las ferias en Castilla, Medina del Campo, del Río Seco, etcétera, son mucho más altos de lo que sería en otras circunstancias. Pero quizás el análisis más útil es el de Sarabia de la Calle, que dice que lo importante no es que los precios suban, sino que se distorsiona toda la estructura de precios relativos, se bloquea todo el proceso empresarial, se embadurnan las señales sanas que los empresarios deben de seguir para que avance la civilización. Y esa es otra idea que recoge literalmente, de manera muy clara, en su tratado sobre la moneda de Bellón, el padre Juan de Mariana. Y termino con la influencia de los escolásticos. Miren, los escolásticos no es que solo fueran unos genios, que lo fueron, es que fueron herederos de una gloriosa tradición. Y esa tradición es una tradición que se puede remontar hasta lo que yo considero que fueron los primeros, sin saberlo ellos, científicos de la economía. Porque si la economía algo debe de estudiar es el maravilloso orden espontáneo del mercado. Cómo sin existir un gobernante que dirija desde arriba, vía mandatos coactivos, nuestra vida, simplemente intercambiando voluntariamente unos con otros, se organiza espontáneamente la sociedad. Y los primeros teóricos del orden espontáneo del mercado fueron los grandes jurisconsultos de Roma, que fueron los primeros que se dieron cuenta que el derecho era el resultado espontáneo de la interacción de los diferentes seres humanos. Y sabemos
Está escrito por Cicerón en su obra de República, como dice, la ley romana es muy superior a la de otros pueblos, y menciona el caso de las leyes de Licurgo y las leyes de Esparta. Dice que estas fueron construidas por un solo hombre, un solo señor, pero que el derecho romano es el resultado de muchos siglos, mucha evolución, y que incorpora la sabiduría de muchas generaciones, que no se puede meter en la cabeza de un solo hombre, por sabio y inteligente que sea. Ya está ahí incluida esa idea latente que luego recogerían Juan de Lugo y Juan de Salas, y que es la explicación epistemológica de por qué el estatismo no puede funcionar. Y esa tradición se mantiene por la Iglesia Católica a lo largo de la Edad Media. La Iglesia Católica es la fundadora del concepto de universidad. Me parece emocionante cuando vino Ratzinger y nos reunió a los profesores en el Escorial, en la Jornada de la Juventud, hace ya 4 o 5 años. Lo primero que hizo fue dar la definición de universidad de las partidas. Dice: ayuntamiento de maestros y escolares con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Si ustedes me pueden dar una definición mejor de lo que es una universidad, pues se lo agradecería, pero creo que eso es imposible. Y esa tradición se filtra, continúa con Santo Tomás de Aquino, llega después, se incorpora esa concepción del derecho romano, el derecho canónico, se conserva los tesoros de la civilización clásica en los monasterios, y así llegamos hasta el comienzo ya de la Edad moderna, en las ciudades italianas, cuando ya surge otra vez el comercio. El caso de los sermones de Pedro Juan de Olivi, San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia, que podemos considerar que son los precursores inmediatos sobre los que beben nuestros escolásticos. Si yo de algo estoy orgulloso en relación con mis libros y las ediciones que se han publicado en el extranjero, etcétera, lo repito una y otra vez, no es mérito mío, es mérito de la grandiosa y noble tradición en la que he bebido, y lo mismo le sucedió a nuestros escolásticos. ¿Y cuál ha sido la influencia posterior de los escolásticos? Bueno, a corto plazo, ya se ha mencionado por el doctor Ángel Fernández, formaron su escuela y muchos de ellos fueron a América, y en la primera universidad, en San Marcos de Lima, y luego en la Universidad de México, allí estuvieron Atienzo y otros que también desarrollaron estas doctrinas. Y hay un libro maravilloso de Oreste Popescu que les recomiendo sobre el pensamiento escolástico hispanoamericano que deberían todos de leer. Y luego se filtra esta tradición por toda Europa, sobre todo por la Europa continental. Es el caso de Ricardo Cantillón, el caso de Bastiat, el caso de los catedráticos alemanes, que en última instancia es la tradición que recoge Karl Menger, cuando en 1781 publica sus Principios de Economía, que supone el surgimiento oficial de la escuela austriaca. Y así hasta hoy, en minoría, durante las décadas de triunfo del paradigma neoclásico y de la ingeniería social que antes he criticado, pero muy esperanzados, porque la caída del muro de Berlín ha evidenciado la crisis generalizada de ese enfoque, y hoy en día parece que el enfoque austriaco, incluso por algunos eximios representantes del mainstream, empieza a ser reconocido como el único que es capaz de dar explicación a lo que nos ha sucedido. Y quiero terminar con la semblanza que hace del padre Juan de Mariana, otro gran español y catalán, Jaime Balmes, que dedica las siguientes palabras a nuestro homenajeado de hoy. Dice del padre Juan de Mariana: es bien singular el conjunto que se nos ofrece en Mariana. Consumado teólogo, latinista perfecto, profundo conocedor del griego y de las lenguas orientales, literato brillante, estimable economista, político de elevada previsión. He aquí su cabeza. Añadid una vida irreprensible, una moral severa, un corazón que no conoce las ficciones, incapaz de lisonja, que late vivamente al solo nombre de libertad, como el de los fieros republicanos de Grecia y Roma. Una voz firme, intrépida, que se levanta contra todo linaje de abusos, sin consideraciones a los grandes, sin temblar cuando se dirige a los reyes. Y considerad que todo esto se haya reunido en un hombre que vive en una pequeña celda de los jesuitas de Toledo, y tendréis ciertamente un conjunto de calidades y circunstancias que muy rara vez concurren
en una misma persona. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Ahora. Vale. Y por tanto es una batalla de las ideas y de los ideales complicada, larga, no muy agradecida en muchas ocasiones, pero en actos como este, donde nos reunimos muchos de los que compartimos estas ideas, esta visión de la sociedad, pues desde luego conseguimos algo de calor y algo de ánimo para continuar con esta lucha. Muchas gracias a todos.